Bien, vamos a iniciar. Entonces, esta parte que vamos a ver ahorita es la parte histórica de cómo sucedió cambios doctrinales en la iglesia adventista. Todo este cambio doctrinal. Cómo ese fundamento que establecieron los pioneros, los mismos autores adventistas, como este señor que está aquí, John Knight, que escribe el libro Nuestra Identidad, que es una serie que es del legado adventista. Por ahí tengo el otro libro, que es uno de organización, y otro que habla de aquí de nuestra identidad, y otro libro también. Dice así, en la página 177, a partir de esa página en adelante. ...177... Ahora dice aquí, el subtítulo que tiene el libro, dice así: esfuerzos para conseguir que el adventismo sea considerado plenamente cristiano. Así como él titula todo el cambio de fundamento. Esfuerzos para conseguir que el adventismo sea considerado plenamente cristiano. Página 177. Dice así: si uno contempla la teología de Andreasen como un realce de los elementos adventistas dentro del adventismo, o como un paso hacia la teología de un adventismo sectario, entonces deberíamos también notar que durante el periodo comprendido entre 1919 y 1950 hubo asimismo intentos definidos para hacer que el adventismo pareciese más cristiano, según él. Vean, ¿de dónde lo coloca? Desde 1919, entre 1919 y 1950, ese periodo de tiempo. Entonces, supuestamente hubo intentos para hacer que el adventismo fuese más cristiano. Dice así: especialmente en la década de 1940. En esa década, por ejemplo, se pusieron de manifiesto los esfuerzos de algunos. Para limpiar y fortalecer las publicaciones adventistas. Ese es el término que él usa. Y él coloca limpiar entre comillas. Para limpiar y fortalecer las publicaciones adventistas. Ahora miren cuáles eran los puntos que querían limpiar. 3 aspectos ilustran dicha tendencia. El primero tiene que ver con la Trinidad. Entonces, ¿cuál era el primero que tenían que limpiar? Todo el ataque que los pioneros le daban a la doctrina de la Trinidad. Tenían que limpiar eso de los libros principales que se publicaban. Dice así: el primero tiene que ver con la Trinidad. Tal como observáramos en capítulos anteriores, los primeros adventistas habían sido por lo general antitrinitarios. Y él coloca aquí falsamente y semiarrianos. Asimismo, señalamos cómo esos conceptos comenzaron a cambiar, según él, en la década que siguieron a 1888. Esto es una total mentira, porque usted lee los libros de Waggoner y Young, y más bien Waggoner dice que Jesús es engendrado, que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y del Padre, y que también dice que el Padre es Dios, y también habla de que sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre, que a pesar de que exaltemos a Cristo, tenemos que tomar en cuenta que sin embargo no vamos más allá de lo que dice la Escritura, que para nosotros sin embargo hay un Dios, el Padre. Ustedes en el libro de Cristo y su justicia es muy claro. En ningún momento Waggoner se volvió trinitario. ¿Saben lo que quiso decir Leroy Froom? Que la iglesia adventista se perdió la oportunidad, no recibió la lluvia tardía, porque rechazaron el mensaje de aceptar la Trinidad en el Congreso de 1888. En su libro Movimiento del Destino, Leroy Froom agarra todos los conceptos de que si Cristo es engendrado, que si el Espíritu Santo no es una persona, todo eso, él ataca sistemáticamente eso. En el libro Movimiento del Destino él hace eso. Y él explica de una forma muy sutil, o sea, no tan sutil, él trata de tergiversar lo que significa el término engendrado. Bien, dice así: el primero tiene que ver con la Trinidad. Tal como observáramos en capítulos anteriores, los primeros adventistas habían sido por lo general antitrinitarios y semiarrianos, según él.
Asimismo señalamos cómo esos conceptos comenzaron a cambiar en las décadas que siguieron a 1888. Dice así: la transformación, sin embargo, no ocurrió rápidamente. Este es un hecho comprobable. Vean que él dice que no ocurrió rápidamente. Y él viene acá a explicar. Cuando se observan las discusiones sobre el tema que se llevaron a cabo en el Congreso Bíblico de 1919, en la tarde del 6 de julio, hubo una importante discusión acerca del asunto en la que W. Prescott, H.C. Lacey y W.T. Knox abogaron en favor de la causa trinitaria. Vean, la hermana White se muere en 1915 y 4 años más tarde ya están haciendo reuniones para ver si metían la Trinidad dentro de la iglesia. Ya muriéndose recientemente la hermana White. Que fue cuando W. Prescott también ya exacto, y W. Prescott se desvió. Dice aquí: abogaron en favor de la causa trinitaria y de la continua eternidad de Cristo, mientras que los demás se aferraban a las viejas doctrinas. No he podido aceptar la llamada doctrina trinitaria, exclamaba L.L. Cabines. No puedo creer que dos personas de la deidad sean iguales, el Padre y el Hijo. Claro, él mocha la cita y le pone punto suspensivo. No puedo creer en la llamada doctrina trinitaria de 3 personas que han existido por siempre. Eso lo dijo L.L. Cabines. Los delegados se pusieron tan nerviosos durante la discusión que Daniel tuvo que mediar con el propósito de que se calmaran. Luego esa misma tarde afirmó que se le habían caído las escamas, según él, Daniel, de los ojos como consecuencia de la publicación del deseo de toda la gente, y que había acudido a la Biblia para estudiar el tema, dando a entender que él creía en la Trinidad. Eso es lo que dice John Knight. Eso tendría que corroborarlo con Daniel. Y en la perenne eternidad de Cristo. Sin embargo, a fin de que los delegados no se alarmaran, exclamó que no vamos a votar acerca del trinitarianismo o del arrianismo. Esa declaración no fue suficiente para tranquilizar a los delegados. Como resultado, el presidente de la Asociación General habló por tercera vez diciendo: bien, no nos pongamos nerviosos ni nos atemoricemos. No permitamos que los conservadores piensen que va a suceder algo y que los modernistas se alarmen por temor a que no suceda. Continuó diciendo que debían mantener una actitud apropiada y compartir toda la luz que tenían acerca del asunto. Ahora miren lo que dice acá. Esa fue la reunión de 1919. Durante la década de 1930 continuaría la conmoción acerca del tema trinitario. Por un lado, la organización publicaría, escuchen esta declaración. ¿Por qué es importante a veces utilizar esta fuente? Porque él lo dice. Si los pioneros no eran trinitarios, y la hermana White me dice a mí que ellos fijaron el fundamento, miren lo que este señor va a decir a continuación. Durante la década de 1930 continuaría la conmoción acerca del tema trinitario. Por un lado, la organización publicaría por vez primera una declaración de sus creencias fundamentales en el Yearbook de 1931, que era decididamente trinitaria. No, señor. Él lo dice. Él lo dice. O sea, y todavía los adventistas no creen que hubo cambio, ¿no? Que creen que la iglesia que tuvieron esa es la misma. O algunos ya se han metido el casé en la cabeza. Fue bueno que hubo el cambio, porque ellos eran herejes, ellos estaban equivocados. Los pioneros eran arrianos. Él dice aquí, miren, en 1931, por vez primera, una declaración de sus creencias fundamentales en el Yearbook, en el anuario de 1931, que era decididamente trinitaria. A partir de ahí empezó el asunto. O sea, 1919 trataron de meterlo, no se logró, pero ya en 1931 lo metieron en el Yearbook. Dice aquí: aunque técnicamente hablando no era una declaración, no era una declaración oficial, mostraba de manera definida la ruta que la dirigencia de la iglesia estaba tomando. En el otro extremo estaba J.S. Washburn. ¿Quién era J.S. Washburn? Un pastor que él citaba claro. Mira lo que dijo J.S. Washburn.
que todavía discutía con Prescott a causa de la novedosa interpretación del continuo de Daniel 8, y a quien acusaba de no ser un verdadero adventista del séptimo día por su creencia en la Trinidad. En 1940, Warburg diría que esta monstruosa doctrina importada del paganismo a la iglesia romana papal está tratando de implantar su maligna presencia en las enseñanzas del mensaje del tercer ángel. Así se lo dijo Warburg, claro y raspado. Dice así, la propia Trinidad, afirmaba, es totalmente ajena a la Biblia y a las enseñanzas del espíritu de profecía. La revelación no nos muestra la más mínima indicación acerca de ella. Esta monstruosa elaboración pagana no pertenece al libre universo de nuestro bendito Padre Celestial y de su Hijo. Después le voy a mostrar el documento completo. Yo tengo la carta ahí en la computadora. ¿Y saben lo que dice Warburg? Cuando estaban tratando de meter la doctrina de la Trinidad en la iglesia, que eso era la apostasía omega. O sea, él estaba claro. Él ya sabía que la hermana Guaya había profetizado que vendría una apostasía omega sobre la iglesia y que tembló por el pueblo. Y Warburg dice que meter la Trinidad en la iglesia adventista es la apostasía omega. Bien, sigue acá. El presidente de una asociación se sintió tan impresionado por la exposición de Warburg que le entregó un ejemplar a cada uno de los ministros de su zona. Sin embargo, el adventismo para la década de 1940 había avanzado más allá de la posición de Warburg. Esto se puso de manifiesto cuando surgió la necesidad de publicar una nueva edición del libro Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. ¿Cuándo? En la década de 1940. ¿Qué querían hacer? Publicar una nueva edición. ¿Con qué objetivo? Arrancarle toda esa cita. Exacto, la cita que yo les mostré, una de esas citas las arrancaron. Dice así. Limpiarla. Exacto. En marzo de 1942 se reunieron los directivos de la Asociación General y los administradores de las casas publicadoras adventistas de Norteamérica y llegaron a la conclusión de que la mayor parte del libro debía permanecer tal como Smith lo había escrito. Sin embargo, decidieron realizar algunos cambios. Él te dice, no, el libro se va a quedar igual, pero vamos a hacer unos toquecitos. Algunos toquecitos. Pero técnico. Exacto. Entonces dice, uno de ellos sería la eliminación de las declaraciones antitrinitarias y según este señor, y semiarrianas, que le iban a eliminar todas esas declaraciones antitrinitarias de Uriah Smith. Lo dice John Knight, señores. Y ahí mismo se metió su chinazo. Miren, aquí dice, debido a que nuestra comisión está convencida de que dicha enseñanza, miren lo que dice aquí, debido a que nuestra comisión está convencida de que dicha enseñanza no puede ser sustentada ni mediante la Biblia ni por el espíritu de profecía, según esa comisión. Pero ¿qué decía Warburg? Al contrario, Warburg decía que la Trinidad no se sostenía ni con la Biblia ni con el espíritu de profecía. Ahora la comisión de publicaciones decía que el antitrinitarianismo de Uriah Smith no se podía sostener ni con la Biblia ni con el espíritu de profecía. Voltearon la cosa. Bien, dice aquí, sin embargo, en consideración hacia quienes creían lo contrario, la comisión decidió más tarde, mira lo que decidieron más tarde, que sería mejor eliminar por completo el tema del libro. Pero mira cómo lo iban a hacer, sin ningún comentario, y dejar el asunto abierto para que todos lo estudien sin impedimento. Informe de la Comisión para la Revisión de Daniel y Apocalipsis de mayo de 1945. Y la iglesia en general, es lo que hicieron nada. El problema es que la iglesia, los pastores de esa época, le cayó un sueño encima, porque ellos estaban viendo, a excepción de Warburg y de M.L. Andreasen, que fueron los que hablaron,
la mayoría de los pastores cayeron redonditos. Le pusieron un velo. Cayeron redonditos, pero eso fue un trabajo sistemático, porque Leroy Froome trabajó a los pastores primero antes de trabajar la iglesia. Él sabía por dónde iba. ¿Saben lo que hizo? Empezó a publicar en la revista Ministerio artículos que hacían creer que la posición de la hermana White en cuanto a la naturaleza de Cristo no era que Jesús había tenido una naturaleza como la nuestra, sino una naturaleza impecable como la de Adán antes de la caída. Hicieron compilaciones tendenciosas donde colocaban eran citas recortadas que apoyaban la posición que ellos querían plantear, pero obviaban todas las demás citas de la hermana White que eran contundentes en cuanto al tema. Y yo tengo esa revista Ministerio. Bien, dice aquí, la nueva edición de Daniel y Apocalipsis, la nueva edición se publicó en 1944. La revista Ministry se sintió obligada en 1945 a publicar repetidas explicaciones acerca de la nueva edición y hasta incluyó en su número del mes de mayo una compilación de las declaraciones de Elena G. de White acerca de la preexistencia de Cristo. Entonces, según él, ¿qué tuvieron que hacer? Publicar artículos y publicar artículos para apagar el incendio que seguro se levantó cuando pare, porque ustedes están quitándole la cita del libro. Yo tengo la versión antigua y la estoy comparando con esta y me doy cuenta que no tiene estas declaraciones. Seguramente habría gente protestando. Pero ¿qué hicieron? Trabajaron a la gente mediante la revista Ministerio, especialmente a los pastores. Dice aquí, según él, debemos notar que M.L. Andreasen estuvo completamente de acuerdo con la nueva perspectiva. Ahora, ese fue el primer intento, limpiar las declaraciones antitrinitarias. Segundo punto, página 180. Desde que comencé en la 177 estoy siguiendo la lectura allí. Pero ahora en esta página 180 menciona el segundo punto. Un segundo intento de importancia para limpiar las publicaciones adventistas de manera que la organización pareciera más ortodoxa, tuvo que ver con la naturaleza humana de Cristo. Vean que esta cosa es un trabajo sistemático. Atacaron a la deidad, atacaron la parte divina de Cristo y ahora atacan la parte de la naturaleza humana de Cristo. ¿Qué hicieron con la naturaleza humana de Cristo? Miren lo que arrancaron. Un ejemplo lo constituye lecturas bíblicas para el hogar. Entre 1915 y 1949, en cada reimpresión de aquel libro, aparecen dos declaraciones específicas acerca de la naturaleza pecaminosa de Cristo. Esto era algo que los demás cristianos frecuentemente consideraban difícil de aceptar. Vean que los demás cristianos consideraban que difícil de aceptar. entonces porque los demás les cuesta aceptar, entonces yo voy a cambiar mi creencia. No, lo que tienen que cambiar son ellos. Dice aquí, no solamente afirmaba aquel popular libro adventista que Cristo había tomado la forma humana en un cuerpo pecaminoso, sino que añadía que él tenía una naturaleza caída pecaminosa y que había nacido con tendencias al pecado. Edición de 1915, página 174. ¿Ven? Que esto es claro. Ahora, ¿quieren ver cuál fue la cita que quitaron? Aquí la tengo. En este folletico que les di, ¿cuál naturaleza tomó Cristo cuando se encarnó? ¿No caída o caída? A los que tienen el folleto, pueden buscar en la página 22. A los que no lo tienen, después hablen conmigo que yo se los hago llegar después cuando nos veamos. Este se lo di yo a ustedes. Acuérdese, sí, usted lo tiene, porque me acuerdo claramente que a mí nada más me quedaba uno y me dijo, yo no lo tengo, y a la final se lo di. Usted lo debe tener en su casa. Los que no lo tengan, después se acercan a mí y le dicen, página 22 del folleto, anoten la referencia. Esta cita fue la que arrancaron. Esto ustedes lo tienen, oye, hermano Magali.
El libro se llamaba Hermosa Enseñanza de la Biblia y este folleto es de la naturaleza de Cristo. ¿Ah? El libro era de Jehová. No, hermana. Hermosa Enseñanza de la Biblia era un libro publicado por la Iglesia Adventista. Era un libro de doctrina, pues, pero que ellos eran muy claros en cuanto a lo que estaban enseñando. Era un libro para darle estudios bíblicos a la gente en su casa. Miren la cita que quitaron, bien grandota. Esta que está aquí, miren, todo este pedazote que está aquí. Página 22 de este folletico. Le digo así, leo. En su humanidad, Cristo participó de nuestra naturaleza caída pecadora. Así empieza. En su humanidad, Cristo participó de nuestra naturaleza caída pecadora. Si no, entonces Él no fue en todo semejante a los hermanos. No fue tentado en todo según nuestra semejanza. No venció como nosotros tenemos que vencer. Y no es por lo tanto el completo y perfecto Salvador que el hombre necesita y que debe tener a fin de ser salvo. ¿Qué les parece claro? Ellos son muy claros en sus conclusiones. Si Cristo no tomó la naturaleza caída pecadora, entonces no es el Salvador que nosotros necesitábamos. Entonces no era el Mesías. Y esa fue la cita que le chocaban. Entienda este punto. Ellos están diciendo que si una persona niega que Jesús vino con naturaleza caída pecadora, entonces Él no fue en todo semejante a los hermanos. Él te está sacando la conclusión, ¿me entiendes? Esto se llama respuesta retórica. Cuando alguien te hace claro, él no está haciendo una pregunta, él te está haciendo una declaración retórica, donde él mismo se está respondiendo. Él te está dando el análisis que se supone que debe captar la persona. O sea, mira, si yo te digo a ti que Cristo no tomó una naturaleza caída pecadora, entonces no fue en todo semejante a los hermanos. Entonces no fue tentado en todo según nuestra semejanza y no venció como nosotros tenemos que vencer. Y no es por lo tanto el completo y perfecto Salvador que el hombre necesita y que debe tener a fin de ser salvo. ¿Se da cuenta del estilo literario? Del estilo literario, que es una respuesta retórica. O sea, donde él te está explicando las conclusiones a las cuales debería llegar la persona. Si tú le dijeras a alguien que Cristo no tomó la misma naturaleza que nosotros. Pero ellos más bien están explicando que Cristo tomó una naturaleza como la nuestra. Y esa fue la cita que quitaron de ahí del libro. Y no solamente ese pedazo, ya sigue aquí, miren. La idea de que Cristo nació de una mujer inmaculada o sin pecado, que no heredó tendencias al pecado y por esta razón no pecó, lo aliena del ámbito de un mundo caído. ¿Qué es alienar? Apartarlo, separarlo, colocarlo distante. O sea, si tú crees que Jesús vino con una madre inmaculada o sin pecado y que no heredó tendencia al pecado y por eso no pecó, estás alienándolo del ámbito de un mundo caído y del mismo lugar en que la ayuda es necesaria. Ahora, después de hacer ese tipo de estilo literario, que es como retórico, él viene y te dice claro, este libro, en su aspecto humano, Cristo heredó exactamente lo que todo hijo de Adán hereda: una naturaleza pecaminosa. En el aspecto divino, desde su misma concepción, Él fue engendrado y nacido del Espíritu. Y todo esto fue hecho para colocar a la humanidad en terreno ventajoso y para demostrar que de la misma manera todo aquel que es nacido del Espíritu puede obtener victorias similares sobre el pecado en su propia carne pecaminosa. De esta manera, cada uno debe vencer como Cristo venció. Sin este nacimiento no puede haber victoria sobre la tentación ni salvación del pecado. Esto sale en las hermosas enseñanzas de la Biblia, edición en inglés, en la Asociación de Nashville, en la Asociación Publicadora del Sur, en Nashville, Tennessee. 1944, página 174. Esa cita salió en ese libro desde 1915 hasta 1944, y cuando esta gente vinieron y decidieron arrancar esa cita bien grandota. ¿Esa cita no les parece claro? Totalmente.
¿No le parece clara? Y ellos te lo responden, o sea, las conclusiones es, si tú crees que Cristo no tomó una naturaleza caída, pecaminosa como la nuestra, entonces no es el Salvador que la humanidad necesitaba, entonces no fue semejante a los hermanos, entonces no fue tentado en todo como fue tentado, somos tentados nosotros. Él te da las conclusiones a las que tú deberías de llegar, se supone que debería la persona entender. Pero algunos adventistas al parecer creen que no es importante investigar el tema de la naturaleza humana de Cristo, porque así me estaba diciendo un hermano. No, eso no es bueno meterse hasta ahondando y profundizando en eso. Eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es tu relación personal con Cristo. Ah, sí, ¿con qué Cristo? ¿Con qué Cristo? La Biblia te dice que hay un solo Cristo, el verdadero. Y si tú te imaginas en tu cabeza que Cristo no tomó la misma naturaleza que tú, entonces tú vas a llegar a la conclusión inevitable de que tú no puedes vencer el pecado, porque Jesús tuvo ventaja sobre ti. Por eso es que dice que él usó su divinidad. Exacto, y entonces vas a llegar a la conclusión, yo voy a pecar hasta que Cristo venga. Cuando Él venga, me transforma en carácter. Y sorpresa, cuando Él venga, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿No eres igual a Cristo? No vas. Así de sencillo. Jesús os tomaré a mí mismo. ¿Qué pasó, hermano? Bueno, eso hay que releerlo y leerlo para que uno lo capte bien. Porque esa cita es una declaración clásica del adventismo en cuanto al tema de la naturaleza de Cristo. Querían que pensaran igual que Cristo. No, esa cita es la correcta. Pero es la cita que defiende el fundamento. Ahora, ¿qué hicieron estos sinvergüenzas de la comisión revisora? La quitaron para que no siguiera saliendo. Porque si usted era un nuevo en la iglesia y a usted le daban el libro, el sermón de enseñanza de la Biblia, y usted leía eso y veía la explicación bíblica, ya entiendo qué es lo que enseña la iglesia. No, pero entonces le quitamos esa cita y le meten la herejía a la iglesia. Hermano, entonces yo pregunto, entonces no es el dicho que uno tiene o coloquialmente tiene de que eso viene de la iglesia católica netamente, sino es No, es que esa es doctrina católica. La Inmaculada Concepción de María, eso es de la iglesia católica. La iglesia adventista ha aceptado un derivado de esa doctrina. Al decirte que Jesús no heredó tendencia al pecado, hermano, ya va. entonces te está cortando la transmisión de herencia de María a Cristo. Claro, porque lo tomaron ellos y eso fue una... Sí, ellos lo que hicieron fue refinar la herejía, la perfeccionar. La iglesia Pero adventista. estos pioneros, estas personas que ingresaron o cambiaron o quitaron como... No son pioneros. Estos eran dirigentes apóstatas de la iglesia, ya después que los pioneros se La murieron. iglesia... Adventista, hermano. Pero entonces... Eran ¿cómo sinagoga que de Satanás. Yo no entiendo cómo que la tomó la iglesia que dice, y usted me lo refirma ahorita, me lo confirma, que dice que es de la iglesia católica. Claro, porque el dogma de la Inmaculada Concepción de María enseña que Cristo no heredó una naturaleza pecaminosa de María y no heredó tendencia, pero va más allá. El dogma de la Inmaculada Concepción de María te dice que María fue sin pecado concebida. Y si tú crees que María fue sin pecado concebida, por ende Cristo también. Eso es lo que transmite la iglesia católica. Por eso es que dice la Biblia que el anticristo niega que Jesús vino en carne. ¿Cómo niega el anticristo que Jesús vino en carne? Cuando te niegan que María le pasó herencia a Cristo y cuando te están colocando que María fue sin pecado concebida. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que pasa. ¿Qué hicieron? Arrancan esa cita de ese libro para que la gente no capte la verdad. Vean que es un cambio sistemático, calculado. Esta gente sabían lo que estaban haciendo. Ellos lo están haciendo sistemáticamente. Ahora, ¿quién de ustedes estaba vivo aquí en la iglesia adventista en la década del 50? ¿En qué año usted estaba? Década del 50. Aquí hicieron el cambio. No, aquí fue. No. ¿Qué década del 50? El cambio lo introdujeron en 1945 con lo del libro de Daniel Apocalipsis y la otra edición fue en 1949. ¿Usted estaba en 1949? Así que cuando ya la hermana, ella nace y su mamá ya la lleva para la iglesia, ya la iglesia adventista estaba cambiada.
Así de sencillo. Ya le está, o sea, no completamente mundialmente, pero ya se estaba gestando todo ese cambio desde allá, desde la cabeza central de Estados Unidos. Porque el Leroy Frum no se fue ni para Australia, ni se vino a Sudamérica, ni nada. Él buscó fue la cabeza, señores, el cuartel general de los adventistas del séptimo día. Graso error en el que cayó la organización. Porque la hermana White le dio un mensaje a la iglesia adventista donde tenía que haber una reorganización de la iglesia. Y que ya no debería de existir la figura de un presidente de asociación general. Uno de los sinvergüenzas que participó en todo esto fue el presidente de asociación general llamado R.R. Figur. Él, junto con Leroy Frum, se entraron en componenda y él se llenó de satisfacción cuando se publicó el libro Question on Doctrine en la iglesia adventista, que era donde se cambiaba la doctrina adventista y ponían y colocaban a la doctrina adventista como una doctrina evangelicoide. Así mismo, volvieron la doctrina adventista una doctrina evangélica. La presentaron de modo tal que los evangélicos no tuvieran objeción contra la iglesia adventista y que los vieran como cristianos y ya no como una secta. ¿Entienden? Todo eso lo hicieron con ese objetivo. Le metieron el ecumenismo. Exacto, pero eso fue paulatino. Hay varios personajes. Cada quien dio su granito de arena para la herejía. Bueno, Richard, entonces esos... Van a dar cuenta a Dios. No, y esos pioneros que ellos dicen que no estaban en la verdad, que eran arrianos, qué sé yo, eran estos pioneros chimbos, vamos a decirlo así, como el Leroy Frum. Ajá, no, pero el Leroy Frum no era pionero. O sea, por decir, Ajá, ellos dicen fueron pioneros en la herejía. En la herejía. Entonces por eso ellos dicen que los pioneros, porque ni saben tampoco, o sea, no han leído bien. No, Es no, lo mismo para- cuando hablamos de pioneros adventistas son Jaime, Joseph, Urias, J.N. Andrew, Gurley Happerberg, hay varios de ellos que están incluyendo Lóboro, todos ellos, Joseph Bay, todos ellos son pioneros. Ahora, cuando llegamos a la época de Frum lo que es meterse en la iglesia para cambiar la iglesia. Ese era su objetivo. Y te le dice que la mujer era jesuita. Bueno, por ahí hay un relato que supuestamente una católica decía que él era sacerdote en una iglesia ahí en Washington. Que ella lo vio con una hermana adventista y ella le dijo, bueno, pero mire, ¿quién es ese hombre? No, él es dirigente de la iglesia. No es posible, le decía a la católica, no es posible. ¿Cómo va a ser dirigente de la iglesia adventista si él es cura aquí en la iglesia de Washington D.C., en París, Washington D.C.? En una localidad que le decían así, París, Washington D.C. Y él no solamente, había otro acompañándolo. Supuestamente, no me consta ese relato. Pero lo cierto que sí es que Urias Minot, el Leroy Frum, contribuyó al cambio sistemático de la doctrina de la iglesia adventista. Mire, vamos a cantar el himno de despedida de sábado y después seguimos en la lectura.